Pues yo, si os parece, y para no demorarnos mucho, porque la parte interesante viene ahora y además pretendo que sea un webinario participativo y que luego podáis hacer preguntas y que se os solucionen por parte de Sebastián Díaz, que es la persona que nos acompaña hoy, y que os pueda solucionar, o os pueda aclarar, os pueda dar un poco de luz sobre la inteligencia de mercado y su importancia en las pymes que están internacionalizándose para tomar decisiones que sean de interés para la empresa. Pues yo creo que vamos a iniciar ya el webinario. Bueno, pues como he dicho, os presento a Sebastián Díaz, que es responsable del Departamento de Inteligencia Competitiva de Opera Global Business. En principio estaba previsto que estuviera su compañero Álvaro Espejo, que nos acompañó el otro día, pero bueno, Sebastián, por circunstancias, Álvaro no puede estar, y Sebastián es la persona que lo sustituye y que sin duda va a hacerlo tan bien como Álvaro el otro día, y además os va a dar las claves sobre esos informes de inteligencia de mercado y sobre cómo podéis redactar informes sobre mercados internacionales que os ayuden en esa toma de decisiones en vuestra empresa, que además en un mercado tan global como el que tenemos actualmente y tan competitivo, yo creo que para la toma de decisiones de una pyme es fundamental tener claras esas ideas y tener bien hechos esos informes de inteligencia de mercado. Sin más, le voy a dar la palabra a Sebastián, animándoos a todos a que participéis, a que a través del chat y escribáis vuestras preguntas, y que al final de todo os serán respondidas, y espero que, bueno, pues que la jornada sea bastante productiva y que con vuestra participación, bueno, pues sea también más amena, ¿no? No sea solo un monólogo por parte de Sebastián, sino que haya también un feedback de vuestro interés en esta materia. Muchísimas gracias a todos por asistir, por conectaros online, y sin más, te doy la palabra, Sebastián, dando las gracias a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Estrella, por la presentación. Estupenda, creo que ha quedado muy claro el objetivo que pretendemos y que pretende el Consejo, en este caso con este webinario. Daros esas herramientas para que podáis tomar decisiones, en este caso, en mercados internacionales. Por un lado, dónde encontrar esa información, para ser un poquito más concreto, y cómo escribirla o redactarla para facilitar esa toma de decisiones. Antes de empezar más en concreto con la temática, como bien decía Estrella, vamos a tratar de que sea participativo, de que hagamos algo que en definitiva podáis sacar algo beneficioso. ¿Cómo interactuar? Creo que el chat está deshabilitado por defecto. Tenéis que usar, en este sentido, para transmitirme vuestras preguntas, la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? De los distintos apartados de la presentación del día de hoy, yo a la finalización de cada uno revisaré este apartado, ¿vale? Para ver un poco qué dudas tenéis sobre esto que he estado hablando en ese apartado, o por aclarar cualquier cosa que queráis concretar en este sentido. Como bien decía Estrella, bueno, estaba previsto que fuese mi compañero Álvaro el que diese este webinario. Por eso, en unos minutitos antes, he convertido los guiones en vez de Álvaro, bueno, al final estaré yo, Sebastián Díaz. Bueno, en ambos casos, creo que llevamos juntos en el departamento como decía Estrella, de inteligencia de mercados, de estudios de mercados, etcétera, etcétera, de Opera Global, consultora de comercio exterior e internacionalización de empresas. Llevamos juntos, yo en mi caso, desde el 2012, y creo que Álvaro sí que lleva más o menos, y quizá un año más que yo. Pero bueno, en ambos casos, 10, 11 años de experiencia en lo que es la realización de este tipo de informes, inteligencia, de cómo investigar, analizar, etcétera. Dicho esto, aquí tenemos los 5 bloques en los que vamos a dividir un poco la sesión de hoy. Empezaremos hablando de qué es la inteligencia competitiva o la inteligencia de mercados, tanto como el concepto como las distintas funciones y aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia competitiva. Hablaremos en el siguiente apartado de esa rama
que hacía referencia en el título del webinario, cómo escribir o cómo trasladar en un informe toda esa información que analizamos, etcétera, etcétera, para posteriormente ese informe permitir en la adecuada toma de decisiones, porque lo más normal que suceda es que el encargado de realizar el estudio, informe, etcétera, análisis, sea probablemente un técnico de la empresa para que a nivel directivo puedan tomar decisiones, ¿vale? Pues, principios de esa buena escritura analítica, en este caso. Y luego pasaremos quizás al bloque más interesante de la sesión de hoy. Hablaremos, bueno, el bloque 3 un poco a nivel conceptual de qué son fuentes de información y aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionemos fuentes, y luego pues profundizaremos un poquito en los dos apartados de fuentes de información, tanto las primarias como las secundarias, ¿vale? Entonces, vamos a hablar entonces vamos a comenzar el seminario, inteligencia competitiva, ¿no? O inteligencia de mercado. Aquí tenéis el concepto. En definitivas cuentas, de cuando se dice o cuando se comenta la palabra inteligencia, ya da de por sí un énfasis interesante, ¿no? Estamos hablando que la inteligencia competitiva esta es una disciplina o herramienta de interés para cualquier profesional, independientemente de su especialidad, rol, funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia competitiva, estamos hablando de que es una herramienta que vale para distintos tipos de profesionales en función de si se dedican a un área u otra. ¿Cuáles son los objetivos de esta inteligencia? Pues, se trata de ordenar datos e información que ya se tiene, pues, ordenarlos y sistematizarlos para extraer conclusiones, que es el fin último de la inteligencia. Implantar y perfeccionar una metodología de ese análisis, como hemos dicho, facilitar y mejorar la difusión dentro de la empresa o fuera, dependiendo del objetivo que se plantee en ese informe o en ese trabajo de investigación. Facilitar y mejorar la difusión a colectivos, mejorar procesos de toma de decisión, monitorizar esas amenazas nuestras que tengamos en el exterior, así como reducir nuestras debilidades gracias a ese conocimiento nuevo que vamos a conseguir. Y en definitiva, el 7 podría resumirse como el resto de los otros 6, anticiparse a los adversarios, a la competencia, para tomar decisiones que nos permitan estar primero en ese mercado. Con todo ello, podemos decir entonces que casi que hablar de inteligencia es como hablar de algo, de dar seguridad a la empresa o a la organización de la que se trate. Gracias a esa inteligencia nos va a permitir ser más seguros en el mercado o al mercado al que nos queremos afrontar, porque vamos a disponer de mucha más información para tomar decisiones. Por lo tanto, se puede decir que casi que inteligencia ayuda a ser más seguro. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la inteligencia competitiva cuando la implantamos dentro de nuestra empresa o cuando la queremos hacer un informe de inteligencia para alguien dentro de nuestra empresa o incluso para publicar en el caso de que seamos, por ejemplo, una institución pública y queramos hacer un informe de un mercado o de potenciales de exportación, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las funciones que debe tener esa persona o ese departamento o esa agencia incluso que se dedique a crear inteligencia competitiva? La función principal es obtener información fiable de los adversarios y enemigos que nos permita tenerlos identificados y saber cómo son, ¿vale? Para tomar decisiones, para diferenciarnos en este caso de estos mismos. Analizar esos riesgos y amenazas que pueden tener más impacto a nivel interno dentro de nuestra empresa, que nos pueden afectar más. Y está muy unido con la siguiente, con esa detección y análisis de las propias vulnerabilidades internas, ¿vale? Conociéndonos nosotros y el mercado, pues estaremos más preparados en cuanto a esas debilidades, amenazas, para saber defendernos y minimizar sus riesgos, en definitiva. Anticiparse a los riesgos y amenazas del mercado, implantando, en este caso, medidas de seguridad más óptimas, lo que comentaba en la diapositiva anterior. Y por otro lado, proteger el conocimiento, la inteligencia que generamos dentro de nuestra agencia o empresa en el ámbito de la seguridad en todo sentido.
Cuando hablamos de inteligencia, me gusta mucho pararme un poco en este esquema, porque tal como lo comentaremos ahora en una diapositiva anterior, existen distintos trabajos de inteligencia, desde los más sencillitos, que podrían ser el proceso mental más básico, más a la izquierda, y requiere un menor tiempo. Estamos hablando de aquellos análisis descriptivos, que básicamente se basan en responder preguntas como quién, qué, cuándo, cómo, dónde. En definitiva, resume, informa, encuentra patrones, tendencias, pero no va mucho más allá. Estamos hablando del tipo de informe de inteligencia el más básico, ¿vale? Que en función de el objetivo que tengamos puede ser necesario, ¿vale? Todo depende de lo que hasta dónde queramos llegar. Si vamos un poquito más en algo más concreto, en este caso, vamos a un análisis explicativo, ya vamos respondiendo a la pregunta de por qué pasa esto que anteriormente he identificado como quién, qué, cuándo, por qué, le damos una explicación, identificamos una causa y efecto, ya vamos dando un grado de análisis un poquito más avanzado. Si damos un paso más, ya entramos en el análisis de evaluación, evaluamos qué significa esto que está pasando y he explicado por qué pasa, qué significa, cómo me va a afectar a mí, evalúa y juzga. Y el análisis más profundo que podemos obtener de todo por otro lado, el informe de inteligencia más completo que podría decirse sería el análisis prospectivo, que es añadir una pregunta más. ¿Qué va a pasar con todo esto que he identificado, por qué pasa y qué significa? ¿Puedo saber ahora qué va a pasar en los próximos meses, años? El objetivo de todo esto es anticiparnos a lo que vaya a pasar con esa información para ser los primeros en estar en esa nueva fase que va a pasar. Entonces, podemos decir que estamos hablando de inteligencia como proceso, implantarlo dentro de la empresa, por así decirlo, para sistematizarlo, haciendo referencia a un conjunto de fases, ¿vale? De manera ordenada, al cual denominamos el ciclo de inteligencia, que le veremos ahora a continuación cuál es un ciclo de inteligencia, pero la idea es implantarlo como proceso dentro de la empresa. O cuando vayamos a analizar mercados internacionales, vamos a ver el proceso de inteligencia, a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde la planificación, bueno, ahora lo veremos. Aquí tenéis en estas 5 fases el proceso que se sigue cuando se decide a realizar un informe de inteligencia o un trabajo de investigación de mercado. En una primera fase inicial tenemos la definición de objetivos, donde fijamos, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, identificar los mercados con mayor potencial para exportar. O dentro de este mercado, que ya lo tengo claro, voy a concretar cómo funciona, cuáles son mis competencias, voy a profundizar. Es decir, estableces los objetivos. Una vez que estableces los objetivos, los planificas, teniendo en cuenta el presupuesto y el tiempo, que son las dos variables que más pueden influenciar en el proceso de inteligencia competitiva o en una investigación de mercado. Hoy en día, pues, el tiempo es una variable que influye mucho y que no debemos de obviar, y por supuesto el presupuesto. Si quieres implementar unas determinadas técnicas, pues van a tener un coste para la empresa, tanto horario interno o bien como por coste por su propia ejecución, por así decirlo. Es decir, en esta fase de planificación, teniendo en cuenta estas dos variables, pues seleccionaremos los métodos, las técnicas, las herramientas, el diseño de un plan de muestreo y la planificación de lo que es en tiempo de todo este proceso de investigación. Una vez que lo tenemos planificado, vamos a la siguiente fase, que no es otra que la de recopilar información. Utilizando todas las técnicas que hemos dicho anteriormente, pues vamos a traer toda la información. Fuentes seleccionadas, trabajo de gabinete, trabajo de campo, etcétera, etcétera. Una vez que traemos toda la información, siguiente fase, análisis e interpretación de esa información. Y todo ello se concreta en la redacción de ese informe que bien publicaremos para el cliente o bien publicaremos para nuestra dirección, para nuestros compañeros de comercial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como bien, hemos terminado el apartado con ese producto que es entregable, que es a lo que denominamos producto o informe de inteligencia, ¿vale? Que es el resultado de la aplicación de todo el ciclo de inteligencia, ¿vale?
Estos informes plasman pues, todos los juicios, todos los análisis, todas las conclusiones que hemos intentado analizar con el objetivo de conseguir el objetivo que se fija en el proceso inicial, en la fase inicial, aquí arriba, en el objetivo de la investigación, ¿vale? Entonces, tenemos como 3 palabras, por así decirlo, para que, por si voy mencionando alguna, que sepáis de lo que estoy hablando. Cuando hablo de producto, me refiero a informe de inteligencia. Cuando hablo de proceso, ciclo de inteligencia. Y cuando hablo de organización, pues ya puede ser un departamento, una empresa, una agencia especializada en inteligencia competitiva, una institución pública, ¿vale? Son las 3 como palabras o patas que van a participar. Entonces, hablando como inteligencia competitiva, como ciclo, anteriormente vimos los 4 puntos, que es en lo que se concreta el producto de inteligencia, hasta el punto 4. El punto 5 sería difundirlo, ya bien sea al receptor del trabajo. Y aquí faltaría una cosa muy importante, que es el feedback, ¿vale? ¿Qué nos dicen aquellos que han leído nuestro informe acerca de la inteligencia? ¿Es adecuada? ¿Cómo la podemos mejorar? Pues está bien. Vamos a profundizar un poco más en estos aspectos porque nos interesa profundizar en cómo funciona, por ejemplo, el consumidor del mercado que haya seleccionado, etcétera, etcétera. Y posteriormente iniciaría otra vez. Hay una nueva planificación, si hay una nueva solicitud de información o de ampliación, dirección del mismo proceso. Todo ello sería el ciclo de inteligencia, como bien viene ahí explicado. Entonces, cuando hablamos de inteligencia competitiva, hemos dicho que generamos un producto que es el informe de inteligencia. El informe de inteligencia puede ser de distintos tipos, en función de su finalidad. Puede ser que sea actual, que sea por analizar la tendencia, el impacto de una crisis que ha sucedido, como fue, por ejemplo, el coronavirus. Pues eran continuos informes de inteligencia en función de cómo iba avanzando. Se genera una situación de crisis y requieren de informes de inteligencia para ver un poco, para tomar decisiones, recabar información de cómo está evolucionando, etcétera, etcétera, para tomar decisiones en respecto a esa crisis que sucede. Pueden ser recurrentes, los más básicos, de manera anual. Pues voy a hacer un informe de situación de mi mercado y lo hago con periodicidad anual, en función de su uso, si puede ser a nivel más estratégico a largo plazo o a nivel un poquito más de táctica a medio, o incluso para tomar una decisión si ir o no ir a un mercado más inmediata, en función de su necesidad para la toma de decisiones, para ampliar conocimiento, en función de la temática. Esto es lo más amplio, pues pueden ser informes tanto económicos como de mercado, como de cualquier rama o sector, por así decirlo. Se puede hacer un informe de ese tipo de ese tema en concreto, por así decirlo. Y, por supuesto, en este caso vamos a hablar un poquito más del ámbito geográfico, porque cuando hablamos de comercio exterior, internacionalización, generalmente vamos a hablar de informes de inteligencia o de un mercado o de la selección de mercados o de el área en concreto dentro de un mercado, ¿vale? Es decir, en función del ámbito geográfico. También pueden ser informes de inteligencia del mercado nacional. ¿Cómo está mi sector en España o en Andalucía? ¿Vale? En función del ámbito geográfico será un tipo podemos diferenciar los informes. Bien, con esto termino el primer bloque que es un poquito más, como ya decía, un poquito más conceptual, de introducción, de saber un poco a qué nos enfrentamos con lo que es la inteligencia competitiva. Voy a ver el apartado de preguntas y respuestas. Hasta ahora creo que no hay nada. Es normal porque creo que es la fase un poquito más conceptual, que la gente puede estar más o menos de acuerdo, pero entiendo que a lo mejor no hay grandes dudas en este caso, porque prácticamente son casi conceptos, tampoco es mucho más allá. En este segundo bloque vamos a esa segunda rama del título del webinario, que la idea es un poco pues, hacer informes que valgan para la toma de decisiones, pero generalmente esos informes no son para nosotros. Generalmente es o bien para mi equipo o para mi directivo, o incluso para publicarlos al público en general, en la web, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos en este caso, vamos a dar algunas pinceladas de
qué aspectos tener en cuenta para realizar una buena escritura analítica, ¿vale? A grandes rasgos y en resumidas cuentas, para realizar una buena y correcta escritura analítica, no tenemos que perder de vista nunca quién es nuestro receptor, hacia quién va a leerse lo que voy a escribir. ¿Es mi director? ¿Es mi compañero? ¿Va a ser publicado al público y ese público es general? ¿Va a ir destinado a gente muy especializada en la materia? ¿Por qué? Porque en función de que conozcamos cuál es nuestro lector, pues escribiremos de una manera u otra, de una manera más técnica, más correcta, más formal, ¿vale? Y podremos adaptar nuestra explicación a ese lector. ¿Cómo es nuestro lector? ¿Tiene mucho tiempo? ¿Tiene poco tiempo? ¿Está muy ocupado? ¿Qué nivel de formación tiene? Todos estos son aspectos que debemos de pensar antes de escribir, porque si lo vamos a escribir, por ejemplo, para nuestro director, y nuestro director generalmente pues está en reuniones, tiene que está siempre de viaje, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Es decir, el tiempo es una variable muy importante en su jornada laboral. Por lo tanto, vamos a hacer una escritura que sea ágil de leer para evitar un poco que pierda excesivamente tiempo en esa lectura de ese informe que estamos generando. Vamos a facilitar su lectura. Partiendo de esa base, de que no perdamos nunca de base quién va a leer lo que vamos a escribir, vamos a dar ahora una serie de pinceladas, voy a ir un poquito más rápido, tampoco es uno de los principales objetivos de este webinario. Por lo tanto, pasaré diapositivas, las comentamos, si hay alguna duda, como revisar el chat, pues profundizamos algo en eso. Evitar, en este caso, el lenguaje probabilístico, son palabras que, por ejemplo, probablemente, la que os digo ahí, pues, en función del lector que la tenga, puede darle distintos porcentajes de probabilidad a esa expresión. Es decir, ahí puede variar mucho. O lo consensúas antes, sabiendo el lector que lo va a leer, o el usar excesivamente este tipo de palabras, pues probablemente habrá alguno que ese probablemente lo tome como positivo o como casi que cierto, y otro que, bueno, es que a lo mejor probablemente a lo mejor es que no. Por lo tanto, evitar este tipo de palabras es lo ideal para no dejar muchas cosas en el aire. En este caso, lo más recomendable, lo que decía, es que entre el analista y el consumidor, o más bien lector del informe, aclare y consensúen estas probabilidades que asignan a un determinado término. Por otro lado, es importante el resumir, generalizar, comparar, ¿vale? Pero más que todo ello, cuando hablamos de redacción, nos referimos generalmente a párrafos, pero es muy importante también empezar por el título, porque un buen título incentiva la lectura posterior del informe, y un buen título te dice más o menos qué es de lo que trata el informe. Es decir, por lo tanto, saber resumir, generalizar y comparar en el título es una de las funciones clave en esa escritura analítica. ¿Qué debe evitar un título? Aquí os pongo algunas recomendaciones. No utilizar un lenguaje complejo, inconsistencias internas dentro del título, contextualizaciones que sean innecesarias, no usar la voz pasiva, hacer más bien una frase activa, y evitar rectificar argumentos o conclusiones dentro de la misma frase que hemos puesto, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Características que debemos tener en cuenta a la hora de redactar, ¿vale? Debemos de redactar informes precisos, evitando la ambigüedad con esos usos de lenguaje probabilístico que hemos dicho anteriormente, o frases que sean ambiguas, que darle una revisión para evitar un poco precisar en la medida, y más aún cuando nuestro lector hayamos identificado que va a ser alguien que tiene poco tiempo, ¿vale? Ser coherentes en el contenido, ser consistente, evitar la inconsistencia, es decir, concretarlo, que sea algo completo, que corresponda a todas esas fases que hemos dicho en el ciclo mental, oye, que se respondan a todas las preguntas que nos hacemos y que se responda al objetivo básico de la investigación, y que sea digerible, básico, que el que lo vaya a leer que no sea un rollo de cuando se ponga ante ellos, ¿vale? Que sea más o menos ameno, incluyendo gráficos, palabras en negrita, tampoco excesivas en negrita porque cansa mucho, pero algo que ayude a digerir un poco la lectura.
Principales errores, aquí os hemos pasado dos, que son, creemos, los más que se suelen tener en cuenta o que evitemos tenerlos, con el objetivo de evitar confundir al lector con argumentos débiles, con poco que estén poco contrastados o con contradicciones en un punto y en otro, ¿vale? Que leamos, que seamos conscientes de eso y que veamos en los repasos que posteriormente se hacen de cuando hace un informe, pues que evitemos caer en ese tipo de errores. No ampliamos mucho más en este sentido porque entendemos que quizás es más interesante la otra parte. Vamos a hacer un seminario que sea un poco práctico. Entonces, preguntas en este sentido. ¿Alguien ha abierto el micro, Mariló? Entonces, veo que no hay preguntas. Voy a proseguir con el punto 3, ¿vale? Este apartado es otro de los apartados quizás más conceptuales, pero que se dicen aspectos que hay que tener muy en cuenta y que no debemos olvidar para los otros dos, que sí que son los más interesantes del seminario. Hablamos de fuente de información. ¿Qué vamos a hablar en este caso? De dónde extraemos la información para generar esos informes de inteligencia, ¿vale? La inteligencia, ¿de dónde procede? De la información se ubica en fuente de información. Aspecto que queda claro en esta siguiente diapositiva, ¿vale? Para analizar el mercado necesitamos información. ¿Dónde está la información? En esa fuente de información. Paso más, estos son conceptos que se denominan fuentes de información, pues diversos tipos de documentos que contienen datos e información sobre el conocimiento de un mercado. El objetivo de la investigación es conocer, distinguir y seleccionar fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando. Es parte del proceso de investigación. Bueno, frases conceptuales que han quedado claras. Aquí sí me paro un poco más, ¿vale? Características que deben tener esas fuentes de información que seleccionemos para utilizar en nuestro informe de inteligencia. Estas 5 son las que deberían tener el cumplimiento máximo cada una de las fuentes. Es difícil, ¿vale? ¿Qué quiere decir con una fuente de información la característica de interpretación? Es decir, que cuando seleccionemos distintas fuentes de información y variables, que sepamos luego interpretarlas para extraer conclusiones para nosotros, que no nos propongamos, por ejemplo, voy a utilizar la fuente de información del Fondo Monetario Internacional, la variable de crecimiento de la inflación al final del periodo. Si luego, en definitiva, me va a costar, por mi conocimiento, interpretar qué significa esa información, esa variable, y en definitiva extraer conclusiones para mí. Si al final va a ser algo muy complicado, que seamos capaces de seleccionar fuentes de información que luego vamos a saber interpretar y extraer conclusiones. Y está muy relacionado casi con la siguiente, idoneidad, que es una fuente de información idónea para el objetivo de investigación. Si vamos a investigar mercados internacionales y para seleccionar cuál es el mayor potencial de exportación, debemos definir un poco cuáles son los criterios más importantes o que nos interesan de nuestro mercado. Si nos interesa un mercado de rentas altas, que importe mucho nuestros productos, que las exportaciones españolas crezcan, vale, eso sí son idóneos. Y obviar, por ejemplo, el caso de que haya una alta tasa de natalidad. A lo mejor eso para mí no es idóneo. Esa fuente de información del Instituto de Estadística y la variable en concreto, tasa de natalidad, pues no será idónea. Básico, actual, y más en esta situación internacional que nos rodea actualmente, que casi que a 6 meses vista han pasado un montón de cosas que influencian mucho pues, distintas tendencias, etcétera, etcétera. O sea que, por lo tanto, que la información y la fuente en concreto de información que sea actual es casi que clave o básico, por así decirlo, para tomar luego decisiones adecuadas. No podemos utilizar datos del 2018 o una información del 2018 cuando del 2018 para acá han pasado un montón de cosas que han provocado pues, que el mercado en sí y las tendencias no sean las mismas. Por otro lado, accesibilidad. Cuando seleccionemos una fuente de información que podamos acceder a ella. O sea, si se requiere un pago y el pago no lo hemos valorado o es excesivamente alto, pues no te propongas en tu trabajo de gabinete o de información acceder a esa información
porque ya no va a ser accesible, bien por presupuesto o bien porque no pueda llevar a cabo esa herramienta. Y por supuesto, sobre todo cuando hablamos de fuente de información secundaria, que generalmente son las que más se utilizan hoy en día porque hay muchísima información que nos rodea y es lo más normal. Usar fuerte cantidad de fuente de información secundaria, en este caso, que sea fiable. ¿Cómo sabemos si es fiable? Bueno, porque que proceda de instituciones de reconocido prestigio, ya sean instituciones públicas, por ejemplo, aquí en España podemos tener el ICEX, las cámaras de comercio, unas grandes consultoras, por así decirlo, que están especializadas en el desarrollo de informes de investigación. Pues bueno, el fiarse en este tipo de fuentes de información pues, da una solvencia bastante grande. No es lo mismo pues, basarnos en Wikipedia o en el blog de uno que se presenta como experto en gastronomía. Pues vale, sí, pero todo es muy subjetivo. En definitiva, no es muy fiable, sobre todo para la toma de decisiones, que es de lo que se trata los informes de inteligencia. Pues esas 5 características las debemos tener siempre muy, muy presentes para seleccionar fuentes de información y que cumplan al máximo posible esas 5 que hemos comentado. Entonces, hablando de fuentes de información, pues, tenemos el siguiente esquema. Están por un lado las primarias y por otro lado las secundarias. Ahora hay una serie de diapositivas que las pasaré un poco más rapidito. Voy a utilizar el esquema para definir un poco y saber diferenciar unas y otras y luego pasamos a las diapositivas un poquito más rápido. Las fuentes primarias, a grandes rasgos, ¿qué son? Información que no existe. Nosotros vamos a generar la información por primera vez. Información que no existe, nosotros vamos a usar una serie de herramientas y técnicas para generar esa información. Pueden ser que esas informaciones las apliquemos a nivel interno de nuestra empresa con nuestro contable o con nuestros compañeros, nuestros comerciales, etcétera, etcétera. Las generaremos información primaria dentro de nuestra empresa o que recurramos a herramientas externas. Pues vamos a hacer una encuesta a consumidores, vamos a hacer unas entrevistas con expertos. En cualquier caso, estamos generando información, es primaria, pero en este caso sería externa. La secundaria estamos hablando de las fuentes de información que ya existen, han sido publicadas o desarrolladas para otro objetivo, pero que nosotros las podemos utilizar para nuestro objetivo de investigación, que puede ser identificar mercados, lo que hemos dicho, el objetivo que tengamos dentro de nuestra la o el trabajo que se nos haya encomendado. Y luego igual, pueden ser secundarias internas dentro de la empresa, pues bueno, la contabilidad de la empresa es algo que ya está hecho con el objetivo contable, pero que nos puede valer pues, para ver un poco la evolución de las ventas y analizar las ventas por ámbito geográfico para ver un poco cómo va variando y qué ha pasado. O pueden ser fuentes secundarias externas, que será lo más normal que trabajemos un poco. De un mercado, pues fuente de información del Instituto de Estadísticas de ese mercado, extraeremos información como la economía, la población, nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Todo ello estamos hablando externas, que a su vez pueden ser públicas o privadas, en función de si el que publica la información es un organismo público, como puede ser cámaras el Consejo Andaluz de Cámaras, Cámara de Comercio de España, el ICES, el gobierno, etc. O bien una institución privada, ya sea una agencia especializada en investigación de mercados o una empresa cualquiera que publica el informe y procede, en este caso, de un ámbito privado. Como decía, ahora estas diapositivas, como las vais a tener vosotros como receptores de la presentación, pues bueno, en resumidas cuentas, la siguiente diapositiva es lo que he resumido con el esquema. La diferencia entre primaria y secundaria, interna, externa, dentro de la organización, fuera de la organización. Ya sabéis que cuando hablamos de organización, hablamos de o empresa, institución o departamento incluso de que realice el informe de inteligencia. Públicas o privadas, la diferencia. En este caso, la pública generalmente no van a tener casi ningún coste o nulo prácticamente, y las privadas, en su gran mayoría, pues van a suponer un coste. Estamos hablando del caso de que contrates a una empresa especializada en investigación de mercados para que te realice un estudio del mercado alemán de cárnico, por ejemplo. Generalmente, pues, el realizarte esa información pues, supone un coste.
Esta diapositiva, no sé si alguno habéis hablado de nuevos términos que con el gran desarrollo principalmente de Internet y lo que son toda la información digital, han surgido nuevos términos de fuentes de información, como los que tenéis ahí, el SININ, IMIN, UMIN, OSIN, SOCMIN o FININ, por deciros algunos, hay más, ¿vale? Generalmente nosotros en este tipo de investigaciones de mercado vamos a utilizar el UMIN, que hace referencia a fuentes humanas, cualquier dato, información, inteligencia, profesionales con amplia experiencia, etcétera, etcétera. Y las OSIN, que son las fuentes de información abierta, ¿vale? Cualquier dato o información que sea libre y gratuito, las páginas web de la empresa, las redes sociales, las bibliotecas especializadas, etcétera, etcétera. Las otras hacen referencia a aspectos un poquito más sectoriales, por ejemplo, la SOCMIN, pues, información que extraemos de aspectos sociales o de redes sociales, la FININ, de aspectos financieros, de aplicaciones financieras, ¿vale? Etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos ejemplos de fuentes de información para que quede claro. Paso más rápido. En la lista contable de nuestra empresa, secundaria interna, estudios que publica el ICEX o la Cámara de Comercio, fuente secundaria externa a nuestra empresa, por citaros dos. Tenéis más ejemplos. Aquí tenéis ejemplos de fuente de información primaria que más que ejemplos podría decirse que son herramientas para extraer información primaria, para generar información. El generar un grupo de discusión, sentar a distintos expertos o distintos perfiles en una mesa y hablar de nuestro tema de objetivos de investigación, eso sería el grupo de discusión. El establecer una entrevista en profundidad, que quizás va a ser uno de los que a nosotros o como empresas potencialmente exportadoras va a ser una de las herramientas que debemos saber implementar en nuestra empresa para generar información. Esas entrevistas, ¿con quién serán? Pues con importadores, en destino, distribuidores, con expertos dentro de la Cámara de Comercio que exporta al mercado, etcétera, etcétera. Otra de las técnicas va a ser observación directa, ¿vale? Simplemente ir a ver a un supermercado a ver cómo es el patrón de compra de ese consumidor, ¿vale? El cliente misterioso sirve mucho para analizar la competencia, la realización de encuestas o la realización de un store check. En la presentación de hoy profundizaremos un poquito más en lo que es entrevistas en profundidad, encuestas y store check, principalmente, ¿vale? Veo que hay una pregunta de Emilio. Hola, buenos días. Respecto a los datos que nos podrían volcar las fuentes de información fiables sobre un mismo tema, por ejemplo, exportaciones de un país concreto, si estos datos fueran diferentes, ¿por cuál fuente nos podríamos decantar o cómo podríamos filtrar para elegir una fuente u otra? Entiendo, Emilio, que te refieres a que cuando hablamos de la diferencia de un mercado que importa de un producto X dato versus a la exportación procedente de España. Alemania importa de carnes de España 100 millones. Sin embargo, ese dato es lo más probable que no coincida con la exportación de carne de España a Alemania. Es lo más normal, porque la fuente de procedencia de los datos generalmente a lo mejor no es la misma exactamente. En el caso concreto de Alemania y España puede ser que sí, que en ambos casos la fuente sea la aduana española, que a su vez le pasa los datos a Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadística, y a su vez sean los datos que aparecen en esas importaciones alemanas. En este caso, ¿por qué no coinciden? Pues hay diversos aspectos que justifican la no coincidencia. Puede ser en que generalmente las exportaciones se contabilizan por el valor exportado. Sin embargo, en las importaciones generalmente se meten el coste de algunos impuestos y tasas en aduanas que incrementan el valor. Por otro lado, tú puedes contabilizar que algo se exporta en España en diciembre, pero le llega, bueno, en este caso Alemania, hoy en día, con el crecimiento de la logística, te llega de un día para otro. Pero imagínate de España a Japón. Pues puede que lo contabilices en diciembre, pero a lo mejor Japón lo contabiliza como que importa en enero. Ya son de distintos años o de distintos periodos. Igual que estamos hablando anual, lo mismo en el desglose mensual. Puede ser que lo exportes en enero, pero que le llegue en febrero. Por lo tanto, la contabilización de ese mismo dato puede ser no misma. ¿Cuál podemos utilizar? ¿Cuál es más fiable? Por responder a tu pregunta.
En ambos casos, como estos datos proceden de información, de fuente de información con reconocida solvencia, que pueden ser aduanas de ambos países, por así decirlo, fiables son las dos, en este caso, son los dos tipos de datos. Ahora lo que deberíamos de tratar un poco es de analizar un poco la tendencia, un poco, que la tendencia sea la misma. Cuando ampliamos a años atrás, que esa tendencia sea la misma. Generalmente va a ser la misma, porque aunque se incluyan impuestos o variantes de enero a diciembre, puede ser que la tendencia, si lo amplías años atrás, la tendencia, si es creciente la exportación, la importación desde ese origen en ese mercado también va a ser creciente. En definitivas cuentas, fiable, por así decirlo, en ambos casos son igualmente de fiables, ¿vale? Simplemente, en el caso, como concretar algo, si quieres comparar España con otros países, con otra competencia de otros orígenes, te interesaría más mirar el lado del mercado. ¿Qué importa el mercado y de dónde? En vez del dato de exportación española, en este caso, ¿vale? Para compararlo utilizando la misma fuente, que serían las importaciones, en el ejemplo que he puesto, importaciones de Alemania. Bien, creo que he contestado a tu pregunta, Emilio. Si ves que quieres que concrete algo más, me dices y puntualizamos. Como bien decía, bueno, más ejemplos de fuentes secundarias, no me paro mucho más, ya habéis tenido alguno más. Vale, esto sí es importante, porque ¿dónde encuentro la información que estoy mencionando? Vale, sí, información secundaria, tal, pero bueno, en definitivas cuentas, si yo quiero encontrar información de mi sector en Alemania, me estás hablando un poco de momento muy general, ¿vale? Generalmente, en un primer momento, cuando empezamos los labores de gabinete o de procesos de investigación, vamos a dar con la publicación de estudios de mercado. En un primer momento llegaremos a ello sin darnos cuenta, llegaremos con un PDF de estudio de mercado publicado por el ICEX sobre el sector cárnico en Alemania. Cuando vayamos haciendo cada vez más estudios de inteligencia, estudios de investigación, ya vamos a buscar directamente ese estudio de mercado. Vamos a empezar por buscar el estudio de mercado y luego dentro del estudio de mercado, que es hacia donde va esta diapositiva, ¿qué me voy a encontrar en un estudio de mercado? ¿Qué tipo de información voy a encontrar en un estudio de mercado? Pues vamos a empezar un punto primero, que serán puntos básicamente complementarios, como son definición, características, presentación, objetivo del estudio, etcétera, etcétera. En un estudio de mercado vas a encontrar siempre, de una manera u otra, tres grandes análisis y más en cuanto al objetivo de nuestra investigación, que es el comercio exterior o la internacionalización de la empresa. Va a incluir un análisis de la oferta, análisis de la demanda y análisis, en el caso este de, como vamos a entrar a un mercado nuevo, análisis de la distribución o de los canales de distribución. En el análisis de la oferta, o lo encontraréis con otro término como análisis de la competencia. ¿Qué vamos a encontrar? Por un lado, aspectos, datos de producción, de importaciones, es decir, de qué se compone la oferta de un mercado, lo que se produce internamente y lo que se compra del exterior, lo que se importa. En términos cuantitativos, de evolución de datos, en valor económico, en cantidades, por proveedores, por categorías de productos, etcétera, etcétera. Ese análisis cuantitativo y, por otro lado, un análisis cualitativo. ¿Cómo es esa producción o cómo es esa importación? Si es de calidad, si son productos generalistas, etcétera, etcétera. Aspectos son cualitativos. Por otro lado, el otro componente que vas a encontrar siempre en un estudio de mercado, voy a empezar por la siguiente diapositiva, por la demanda. ¿Qué vas a encontrar dentro de la demanda? Lo mismo. ¿Qué se consume? ¿Qué se vende dentro del mercado de productos? Por ejemplo, en el caso de cárnico, ¿cuál es el consumo de carnes en Alemania? Por productos, tanto frescas, congeladas, elaborados, salados, secos, humados. Aspectos cuantitativos, por un lado, y por otro lado, aspectos cualitativos. ¿Cómo es ese consumidor? ¿Cómo lo consume? ¿Dónde lo compra? Lo compra en supermercados, lo compra en supermercados los fines de semana porque no tiene tiempo, mira el precio, mira el packaging, mira la calidad del producto, mira los ingredientes, mira los certificados, cómo lo consume, lo consume como ingrediente, en fin, aspectos cualitativos de esa demanda. Y luego vuelvo para atrás para hacer el orden más lógico, oferta-demanda, análisis del comercio, de la distribución, tanto cualitativo como cuantitativo.
Cuantitativo, cuántos hay, cuántos participantes hay, si hay muchos importadores, cómo es el esquema. Está el importador que a su vez distribuye al mayorista, pero este a su vez distribuye también hacia el consumidor. Es decir, describir todo el esquema que hay desde que yo como empresa exportadora hacia el consumidor alemán, en este caso, que estamos poniendo como ejemplo dentro de todo, ¿vale? Y dentro del análisis cualitativo, ¿cómo son esos participantes en el comercio? El importador, pues suele haber importaciones y el importador suele ser especializado por regiones o por producto, te pide exclusividad, vende también por el e-commerce, etcétera, etcétera. Aspectos más cualitativos. Y por otro lado, pues además de esos tres apartados que hemos mencionado como básicos, pues como decía, vais a encontraros en un estudio de mercado que esté publicado en ICE, pues, información complementaria, como puede ser presentación del mercado, datos macroeconómicos, anexos, donde se incluyen ferias, direcciones de interés, datos, bibliografía de esas fuentes, etcétera. Reviso que creo que hay una nueva pregunta. Vale, Emilio, sí, gracias. Vale. Si alguien quiere preguntar algo más de parte un poco conceptual, un poco, como bien comentaba Emilio, pues es el momento, bueno, lo puede hacer en cualquier momento de la sesión. Vamos a hablar de fuentes de información primarias. ¿Y qué son? Como hemos dicho anteriormente, son información que no hay, sino que nosotros vamos a generar para nuestro propio objetivo de investigación. ¿De qué vamos a hablar en este apartado? Pues las que creemos que son más adecuadas en un trabajo de o de internacionalización de la empresa. O sea, ¿qué más podemos implementar dentro de nuestra empresa o de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras para extraer información de mercado? Hablaremos de agenda de prospección, que está muy relacionada con reuniones, entrevistas, porque generalmente cuando haces una agenda en un mercado es para realizarte reuniones por un lado, así como otras variables, como puede ser un store check o incluso observación directa, como hemos dicho anteriormente, etcétera, etcétera. Hablaremos de reuniones, entrevistas, el store check, como decía, encuestas o incluso paneles de consumidores. ¿Qué es lo más importante de la fuente de información primaria? Que esas 5 características que comentaba al inicio de la fuente de información, que debemos de intentar cumplirlas al máximo, la fuente de información primaria, tienen el mayor cumplimiento. Son actuales porque las vamos a sacar ahora para nuestro objetivo, son fiables porque las vamos a sacar nosotros mismos, son interpretables, etcétera, etcétera. Hablamos de las agendas de prospección, ¿vale? ¿Qué es una agenda de prospección? Pues visitar un mercado con una serie de agendas a reunirte con determinadas personas, ya sean importadores, distribuidores, no tienen por qué ser potenciales clientes, pero sí utilizar un curso para, a la vez que intento venderle, realizar ciertas preguntas para ver un poco cómo es el mercado, ¿vale? Tenemos que tener claro que requieren tiempo, de las que vamos a ver hoy en día por una pyme, este tipo de herramienta es la que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque, como bien decía por otro lado, hay mucha información secundaria disponible que, quieras o no, pues te da una pincelada muy actual o muy adecuada a la situación actual de ese mercado. Hace 10 años atrás o incluso 15 o 20, pues este tipo de la empresa que quería exportar, pues no tenía tanta información y por lo tanto debía visitar al mercado para conocer un poco más si antes de realizar otras acciones que requieran más coste para la empresa. Pues antes de invertir en una feria, pues voy a ver si me interesa y el mercado tiene potencial, voy a entrevistar con gente para ver un poco cómo funciona, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que son caras, hay que pagar el viaje, el alojamiento, las dietas, definir bien el objetivo para, ya que vamos a hacer la agenda, que por lo menos el objetivo que tengamos que lo cumplamos. Identificar bien esos tareas de reuniones y, importante, aprovechar esta herramienta, los huecos que tengamos libres dentro de esta agenda de prospección para implementar otras herramientas, como puede ser el visitar un punto de venta para ver un poco cómo es el proceso de compra por el consumidor final, si se basa en los certificados, si es importante, etcétera, etcétera. El hacer un store check para identificar dónde está la competencia, qué precio tiene, qué posicionamiento, qué packaging, etcétera.
Muy relacionado con lo de las agendas de prospección están las reuniones, porque tú haces una agenda para reunirte, entrevistarte con expertos, importadores, distribuidores, etcétera, etcétera. Importante tener claro qué queremos saber y tener un guión de preguntas pues, para un poco ir guiando esa entrevista para responder todo lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa en este sentido? Pues saber condiciones de exportación, qué requieren, qué certificados, qué tiempos, cómo es la oferta que ellos compran actualmente, la competencia, si es de producción local, de importación, cómo es la demanda, qué tipo de cantidades me van a pedir, qué consideraciones, cómo es el consumidor. Al fin y al cabo, si tú exportas un producto es para que se consuma en el mercado, pues cómo es el consumidor, qué márgenes trabajan, precios, etcétera, etcétera. Además de todo esto muy básico, se obtienen aspectos muy cualitativos del mercado que son muy valorados para una empresa que no conoce o que tiene un alto desconocimiento de ese mercado. El store check, como bien decíamos, una vez que se visita un mercado, es interesante utilizar esos huecos para hacer un store check, que no es más que el visitar puntos de venta y hacer una contabilización o una comparativa de cuáles son esos productos que son nuestra competencia en el mercado. ¿Vale? Ya sean productos, nuestro producto como tal, como productos que dentro del mercado objetivo se perciban como sustitutos. ¿Vale? Extraemos información como presentaciones basado en el precio final, posicionamientos que tiene nuestra competencia, etcétera, etcétera. Esto hoy en día lo podemos hacer tanto en puntos de venta, como pueden ser supermercados, tiendas especializadas, es decir, puntos de venta físicos, como por el gran incremento del e-commerce en ciertos mercados. Hay mercados que todavía no están tan desarrollados. Es interesante hacer como dos variables, store check online, store check físico. ¿Vale? Y una vez que tengamos ambos, el store check online, por supuesto, le podemos hacer desde nuestra propia oficina, en casa. Y aquí tenéis, por ejemplo, una comparativa de un store check. En este caso era híbrido, físico, tanto físico como online. No es más que resumirlo en una tabla comparativa, el tipo de producto, la procedencia, para ver un poco posicionamiento en comparación con el origen y extraer conclusiones, por ejemplo, como las que os ponemos aquí abajo a la izquierda. En el caso de Carrefour, y en este caso era el mercado de productos cárnicos de vacuno en Emiratos Árabes Unidos. El Carrefour pues, es el supermercado más conocido donde se ofertan los productos de mayor calidad con un mayor número y variedad de productos importados. Bueno, pues un aspecto a tener en cuenta de conclusión clara de ese store check y de ese análisis realizado de todo el store check. Veo que hay una nueva pregunta de Sara Gallego. Buenos días. Javier, no sé si me estás escuchando. Creo que quiere responder utilizando el micro, ¿puede ser? Ah, no, lo ha quitado. Vale. Nada, seguimos. Otro tipo de información primaria, las encuestas. Y en este caso, tanto a nivel nacional, interno dentro de nuestra empresa, porque podemos implementar encuestas para extraer información, tanto sobre el nivel de satisfacción de nuestros empleados, como de nuestros clientes que nos visitan en nuestro establecimiento, o incluso encuestas con importadores o consumidores. Ahora mencionaremos lo del panel de consumidores, que es cómo extraer información utilizando una encuesta de consumidores en mercados internacionales. Es similar a la entrevista, pero a aspectos más concretos, ¿vale? Y es importante darle distintas opciones, que no tengan que escribir mucho. Si es online es más barata, puesto que no tenemos que implementar el coste de trabajo de campo, de estar, por ejemplo, típico de en aeropuertos, rellenando encuestas, que siempre hay un encuestador con una tablet que te está preguntando. Debemos establecer claramente el objetivo, vislumbrar los resultados antes de empezar, y esto es muy importante a la hora de redactarla, ¿vale? Tenemos que ver un poco qué nos vamos a encontrar. Pues nos vamos a encontrar dentro de esta pregunta que unas respuestas que van a decir que el 20% menciona la opción A, el 30% tal. Es decir, vislumbrar esos resultados para preguntarlos de una manera u otra, ¿vale? Y si esa forma de obtener los resultados los podemos interpretar y extraer conclusiones para nosotros, ¿vale? Veo que hay una pregunta, voy a terminar esta parte de encuestas y reviso la pregunta.
¿Qué medir entre otras cuestiones? Como bien decía, problemas, motivaciones de nuestros clientes actuales, de la satisfacción al cliente, la satisfacción de nuestros empleados. Hoy en día, como con herramientas gratuitas, como veremos ahora un poquito más adelante, podemos ver un poco el nivel de satisfacción que tienen nuestros propios empleados. En pymes muy chiquititas no, porque tenemos un contacto casi que diario con ellos, a lo mejor no hace falta, pero ya cuando tienes más de 20, 30 empleados, pues generalmente pierdes un poco, y más hoy en día con el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pues establecer una encuesta no mensual, sino a lo mejor cada año o cada semestre sobre si están contentos, no están contentos, etcétera, etcétera, anónima, pues bueno, te puede venir bien para conocer un poco cómo está tu plantilla, que en la gran mayoría de los casos suele ser el principal valor dentro de una empresa. 7 elementos clave, no me paro más en esta diapositiva, a tener en cuenta cuando estemos preparando una encuesta, ya sea dentro de la empresa como fuera. Evidentemente, si es al exterior, la parte del diseño debe ir un poquito más cuidada, que si es para dentro de la empresa, pues tampoco debemos hacer tanto énfasis en ello. Aquí os pongo ventajas y desventajas del cuestionario online. Simplemente leyéndolas queda bastante claro. No me paro, como vamos un poquito cortos de tiempo, voy a ir avanzando un poco más a lo más importante. Tipo de pregunta que podemos meter en una encuesta, abiertas, cerradas, mixtas. Y aquí os ponemos 3 herramientas gratuitas para realizar encuestas. Están los de Google, SurveyMonkey y Survio, ¿vale? Simplemente tú diseñas la encuesta y luego ya la difundes, bien dentro de los empleados, por email, en redes sociales, para extraer respuestas. Y lo que os comentaba anteriormente, los paneles de consumidores. El panel de consumidores, gente, consumidores en este caso, que han llegado a un determinado acuerdo con el propietario del panel de recibir un incentivo a cambio de contestar encuestas. Es interesante porque permite conocer un poco cómo es el funcionamiento del consumidor en un mercado, para ver patrones, aspectos que valoran. El consumidor, no en este caso importador, sino el consumidor final. Entonces, en este caso, es interesante preparar la encuesta igualmente para lanzársela a ese panel de consumidores y extraer respuestas de ese mercado que estamos tratando de conocer, ¿vale? ¿Qué tipo de información vamos a tener? Pues tanto segmentadas por distintas variables como sexo, edad, por comunidad autónoma, por clase social, por nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Y es una herramienta pues, que es muy recurrente su uso por las grandes empresas para realizar campañas de publicidad o para reconducir la estrategia de la empresa en un mercado, si hay aspectos que no valoran un consumidor, etcétera, etcétera. Grandes empresas como Coca-Cola, Vodafone, Movistar, Santander, etcétera, etcétera, recurren a esta técnica para extraer información en definitiva, cuanto del consumidor, que es el principal valor de esta empresa. Para daros una orientación, los costes de trabajar con paneles de consumidores varían por el tamaño de respuestas que queramos conseguir. Oye, voy a hacer una encuesta sobre el consumo de cereza en Reino Unido. Vale, y quiero tener al menos 300 encuestas correctas. En función de la muestra, el margen de error será menor, será más fiel representación del mercado o menos fiel. Aquí es ya el presupuesto que tengas, pues generalmente una muestra de 300 ya puedes tener un margen de error relativamente bajo y puede ser que extraigas conclusiones bastante adaptadas a lo que el mercado representa. Porque esa muestra de 300 es una muestra de los millones de habitantes que están en cada mercado. Con esta pregunta termino el bloque de información primaria, vale, y voy a revisar las preguntas. Vale, Sara Gallego, que intentaba preguntarnos antes, que se quedó creo que solamente con el saludo de buenos días, me pregunta, ¿sería recomendable para la elaboración de estudio-informe una primera toma de contacto con el solicitante para tener referencia de los puntos a destacar y a partir de ahí plantear si hay interés en un tipo de estrategia u otra? Por ejemplo, visitas a ferias internacionales o no. A ver, creo que te refieres en esa primera toma de contacto con el directivo que te pide el estudio o con el cliente que te pide el trabajo de inteligencia, ¿no? Evidentemente la pregunta es sí. Para definir los objetivos, lo ideal es tener un poco esa primera reunión de decir, a ver, vamos a trabajar en generar un informe
de inteligencia en el que me permita decidir si quiero ir a esta feria de este mercado o no ir, porque tengo X coste y me interesa un poco valorar distintas opciones. Evidentemente, él te tiene que presentar un poco ese objetivo para concretarlo lo más posible y tú centrar, de la medida de lo posible, todas tus herramientas a utilizar en la investigación, en la generación de inteligencia, que vayan encaminadas a ese objetivo para que no te disperses y obtengas información que en definitivas cuentas no valga para ese objetivo. ¿Vale? Creo que a grandes rasgos te he contestado por si era eso el objetivo de la pregunta, que no me ha quedado muy claro, creo que sí. Si no, por favor, Sara, pregúntame de nuevo. Veo que ya lo ha tenido en cuenta en la presentación. ¿Cómo podemos descargar la presentación para tenerla como referencia? Creo que os la enviarán desde el consejo, ¿vale? A la finalización. Y Carlos Santiago nos pregunta, ¿este seminario se subirá a YouTube o alguna plataforma para verlo de nuevo? Vale, Carlos, planteamos tu pregunta a la finalización y la despedida con Estrella y os responde en ambos casos, ¿vale? Hablamos y ya como veo que estamos ya casi que en hora, voy a hablar de manera un poquito rápida, que sobre todo creo que es un bloque muy interesante porque, como decía anteriormente, las fuentes de información secundarias hoy en día, por el gran desarrollo de Internet y las herramientas digitales, etcétera, etcétera, pues nos dan acceso a tener información que ya está publicada con otros objetivos, como bien decíamos que eran la fuente de información secundaria, pues bien, utilizarlas para extraer información para nosotros, ¿vale? ¿Qué ver dentro de las fuentes de información secundaria? Vamos a ver criterios que tenemos que tener en cuenta para seleccionar una u otra. Información actualizada para el COVID-2019. Estas, en principio, las he quitado. En principio os iba a pasar, pero creo que ya estamos sobreinformados del COVID-19, que tampoco es que sea tan interesante tener distintas fuentes de información para estar actualizados sobre el COVID-19. Y luego vamos a ver las distintas principales fuentes de información en función de si queremos extraer información sobre tendencias macroeconómicas, de producto, consumo, información sobre exportación e importaciones, sobre selección de mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? A aquellos que preguntaban esas dos preguntas que han quedado hoy un poquito en el aire, perdón, nos responde Javier que tanto la presentación como la grabación se pondrá a disposición en la web y se os notificará en el email que solicitasteis en la inscripción. Criterios cuando hablamos de fuente de secundaria que sea relevante para nuestro tema de trabajo. Bueno, esto es un compendio un poquito más amplio de los criterios que tenían que tener en cuenta a la hora de selección de fuente de información, un poquito más ampliado en el caso de información secundaria. Aspectos a tener en cuenta, en este caso la autoridad de quien la publica, la actualización de sus contenidos, que sea actual, lo que decíamos, el propósito para el cual esté publicado, puede ser que esté publicado para un estudio académico, para informar, para divulgar, el idioma, y en relación al idioma ahora daremos una serie de consideraciones, sobre todo con los datos cifras, ¿vale? En función del origen, si son personales, institucionales. Bueno, información secundaria. Tenemos información secundaria pues desde formato físico, en libros, revistas, apuntes contables, hasta Internet, que es la principal fuente de información secundaria. Aquí tenéis una serie de beneficios que ofrece Internet y, ojo, no debemos de perder de vista también qué riesgos y peligros nos enfrentamos cuando estamos en Internet, ¿vale? Hay multitud de información que queda bien claro en esta imagen de en el año 2021 qué ha pasado, qué pasaba en Internet en un solo minuto. En un solo minuto se generaban más de 5,7 millones de búsquedas en Google. En un minuto se compraba, había un coste de compras en Amazon de $283.000 en un minuto. Había 855 sesiones como estas de Zoom que estamos teniendo en todo el mundo. 855 más. En fin, que todo ello que nos dice, pues que en Internet hay multitud de información. Por lo tanto, además de tener en cuenta los beneficios que ofrece Internet, no debemos de perder de vista, por supuesto, todos esos riesgos y peligros que supone buscar información en Internet.
desorientación, naufragio, la información hay veces que dura poco porque rápidamente hay nuevas actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente en relación con el idioma, ojo con las cifras, porque cuando estamos buscando información sobre un mercado es probable que demos con un estudio de mercado que lo haya publicado el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos. Por supuesto, estará escrito en inglés y la expresión de las cifras que están incluidas en ese estudio tendrán formato inglés. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, los ingleses tenemos que tener muy claro esto y si damos a copiar y pegar, ojo, porque probablemente nuestro sistema de Excel o tratamiento donde estemos mezclando toda la información lo estemos haciendo en castellano, en nuestro idioma. Si copias y pegas, estás copiando una cifra que está escrita en inglés y la estás mezclando con otras cifras que están en español, en castellano. ¿En qué sentido? Pues que las comas, los signos de puntuación van a la inversa. Nosotros para las comas es decimales, el punto es para separador de miles, ellos es a la inversa. Por lo tanto, si copias, pegas, tu Excel lo va a reconocer como los miles como unidades. O sea que puede suponer un error, ¿vale? Y por otro lado, el propio sistema de cuando escriben, la utilización del billion y el trillion es diferente del inglés en español. El millón sí, un millón, 1 million, es lo mismo, 6 ceros, pero ojo, en español se dice 1.000 millones o 1 millardo, en inglés ya estamos hablando billion, que son los 9 ceros. 1 trillion, estamos hablando ya de 12 ceros, en España es 1 billón. Ojo ahí porque si mezclas esto con lo anterior, ya estás sumando 6 ceros más o quitando 6 ceros. Por lo tanto, las conclusiones pueden verse importantemente influenciadas en este sentido. Vale, y una vez dicho estas consideraciones, vamos a pasaros por diapositiva distintas fuentes que incluso casi que uno de los beneficios que podéis utilizar esta presentación es como decálogo de fuente de información para extraer información sobre inteligencia competitiva en mercados internacionales. Tenemos por un lado el Fondo Monetario Internacional, que para mi gusto es de las fuentes más fiables en términos económicos y macroeconómicos. Tenemos información sobre el crecimiento del PIB, el PIB actual y una comparativa pues, de todos los países del mundo. ¿Vale? Aquí tenéis el PIB de, si lo ordenas por valor, los principales potencias económicas. Estados Unidos, ojo, está medido en 2,8 miles de billions, millardos en este caso, miles de millones, de dólares, ¿vale? Que sepamos leer eso en inglés. Este es el Outlook actualizado a octubre de 2021, lo suelen actualizar cada 6 meses, en octubre y en abril suelen hacer como actualizaciones de previsiones, ¿vale? Y como bien decía, pues es una institución con reconocida solvencia y fiabilidad para extraer conclusiones basándonos en sus datos. Similar al Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial, que diría que es la fuente de información secundaria a nivel estadístico que más variables permite consultar, tanto de económico como social, como de gobernabilidad, como de un amplio catálogo de fuentes de información. Quizás está un poquito más orientada al desarrollo de mercados y el Fondo Monetario Internacional no esté tan especializado en esa parte, pero bueno, igualmente fuente de información súper solvente para basar nuestras decisiones en ello. Esta en concreto es sobre gobernabilidad y transparencia de los gobiernos de cada uno de los países. Este link que está aquí arriba a la derecha. Santander Trade, a pesar de que se basa en fuentes de información como el Fondo Monetario Internacional o la CIA, etcétera, etcétera, pero puede ser una buena recomendación para visualizar información rápida de distintos mercados, como pueden ser datos principales, población, lenguas, de cultura, horario local, como de informaciones de mercado, ¿vale? Esta, al ser privada, como decíamos anteriormente, un ejemplo de fuente de información privada, pues si quieres extraer información, generalmente o te va a pedir un registro o te va a pedir algo de coste. La CIA de Estados Unidos, CIA Factbook, pues
una buena fuente de información, al igual que el resto, para información económica, de macro, de productos de consumo. Naciones Unidas, el orden mundial, Nielsen, privada en este caso, pero ofrece información y actualización de noticias sobre un montón de mercados porque tienen oficinas en casi todas las partes del mundo. El Eurostat, estadísticas del ámbito laboral, paro, productividad. Vale. Simplemente tenéis los links en cada uno de ellos para que tengáis todo el compendio. A nivel de estadísticas, pues tenéis el Eurostat. En esta en concreto, yo diría que en relación a la intuitividad de la plataforma no es muy intuitiva, requeriría como una formación previa para ver un poco cómo usarla, pero bueno, si queréis acceder a ello, no me paro porque no tenemos tiempo básicamente y porque no quiero tampoco, creo que no nos va a dar tiempo meternos en ello. La OCDE FAO, esta sí es más intuitiva y ofrece información, como bien os pongo aquí, tanto de producción como de consumo, de productos agroalimentarios, de muchos países. No están todos, principalmente están países dentro de la OCDE. Y los que no están en la OCDE, algunos, muchos, por así decirlo. Ingreso nacional neto de la OCDE, acceso directo a ello. La USDA es de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que hace muchos reportes y estudios a nivel de mercados internacionales, en este caso de productos agroalimentarios. Index Mundi, que se basa principalmente en datos de USDA y de otras fuentes. La Organización Mundial del Comercio y su plataforma EPIN, que va para darnos de alta en alertas sobre cambios legislativos para acceder a mercados exteriores. Estaría bien que os crearais una alerta con aquellos mercados que os interesa y aquellos productos que trabaje vuestra empresa. Dentro de Google tenemos el Google Trend, Think with Google y Market Service, que es de Google desarrollado junto con el ICEX, barómetro de consumidor, y en el caso de este de aquí abajo, el de Bankias, una plataforma de información sobre mercado, solución a empresas, que se llama. A nivel de estadística de importaciones y exportaciones, tendremos Trademap, que sí que es intuitiva para sacar datos de comercio exterior de distintos mercados, poniendo el código arancelario y el país que importa, pues tienes acceso a datos de importación de distintos mercados. Me interesa pararme ya que tengo cargada aquí esta plataforma porque si os dais de alta ahora, han llegado a un acuerdo el ITC, el International Trade Center, con la Unión Europea para dar apertura total a todos los miembros procedentes de la Unión Europea. El catálogo completo, el básico, pues va a tener indicadores, series anuales y series trimestrales, creo que ya no. Las series trimestrales, series mensuales y las empresas, que es a lo que voy, solo está disponible hasta el 31 de diciembre de este año, por el convenio que han llegado a acuerdo con la Unión Europea. En el sentido de que, como veremos a continuación en unas diapositivas más para adelante, también nos ponemos un decálogo de directorios de importadores, distribuidores en mercados internacionales. Pues si queréis tener acceso a importadores por Trademap, en el caso, por ejemplo, voy a poner el 1509, que es aceite de oliva. A ver si me busca aquí. Aceite de oliva y, por ejemplo, que me dé importadores de Alemania. Uy, por defecto he dado a series anuales. Bueno, me voy a sede de empresas, que es lo que quería mostrar. Pues aquí tenéis acceso a datos de import, por ejemplo, este aceite y comestibles, aceite de oliva, 2. Pues aquí tenéis 2 importadores que están registrados como que importan aceite de oliva en Alemania. Igual que lo he hecho para aceite de oliva y Alemania, lo podéis hacer para cualquier producto en cualquier mercado y os da acceso a potenciales importadores en un mercado, que es un buen punto de partida cuando digo, bueno, ¿y a quién llamo? ¿Con quién contacto? Pues bueno, voy a utilizar Trademap, saco los importadores que haya del mercado y contacto con ellos. Si te metes en cada una de ellas, pues tienes el contacto, la web, el teléfono, ¿vale? Es como decía, un buen punto de partida. ¿Se puede mejorar la base de datos? Por supuesto, con datos directos, emails directos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como decía, gratuito y es un buen punto de partida. A nivel estadístico, dentro del ICE está el Estacom,
Aquí os ponemos el enlace, Statista, de la parte privada, y cámaras de comercio. Ahora veremos. Otro, para seleccionar mercados, pues tenemos herramientas como Market Finder de Google, el Global Trade Help Desk y el Export Potential Map del Intracen. Aquí tenéis el enlace de ICEX con toda la información de mercado. Es interesante, dentro del campo de la inteligencia competitiva de un mercado exterior, el entrar en ICEX, porque hay muchísima información, seleccionar país y, en el caso de meterte dentro del microsite de ICEX de la oficina comercial en ese país en concreto, que es donde encontrarás información relativa al mercado. A nivel general la encontráis en esta sección de por aquí, y lo que os quería comentar, cuando queráis saber de un estudio de mercado en un mercado, casi que de cabecera deberíais meteros en ICEX, en el mercado del que se trate, iros al área de documentos de estadística, estudios e informes, y aquí probablemente estén todos los estudios de mercado que ha hecho el ICEX sobre Alemania. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, había aceite de oliva en Alemania en 2022, súper reciente, bueno, un montón de estudios, ¿vale? Iluminación en Alemania en 2021. Aquí tenéis la del ICEX, cámaras de comercio, en este caso la información relacionada con comercio exterior e información de mercado dentro de cámaras se ubica en la Cámara de España, y en este caso lo interesante es dentro de comercio exterior la base de datos de comercio exterior, son bases de datos de importación y exportación de España en este caso, y por si queremos ver competencia nacional nuestra, directorios de empresas que exportan a un determinado mercado un producto, ¿vale? También lo podemos conseguir en este directorio de empresas exportadoras e importadoras. Y ya me estoy pasando demasiado del tiempo. Aquí tenéis la fuente de información con información en relación a el acceso al mercado. De aquí destaco MacMap, que es del Intracen igualmente. ¿Qué podéis tener aquí? Pues aranceles que os cobran en ese mercado para hacer una comparativa de aranceles de vuestro producto en determinados mercados y documentos que se requieren. Esta de cabecera, la de MacMap, y por otro lado la de la Unión Europea, ¿vale? El Access to Markets, dentro del Access to Markets os vais al asistente y lo mismo, por código arancelario, España y el país que quieras analizar, pues te viene un montón de información sobre trámites, documentos, aranceles, impuestos, etcétera, etcétera, relacionada con el acceso a ese mercado, de ese producto en concreto. Y por último, tenéis los directorios empresariales, el que os he mencionado del Trademap, que se englobaría dentro del Intracen. Aquí tenéis otros, ¿vale? Compass, Europages, etcétera, etcétera. Hay algunos ejemplos específicos, como puede ser Rungis, no sé si alguno lo conocéis. Rungis es el mercado de mayoristas de París, que es quizás casi que el mayor a nivel mundial. Es casi que lo incluimos como de idea para replicar en otros mercados. ¿Por qué es interesante Rungis? Porque si te metes dentro de Rungis hay una sección de mayoristas que venden sus productos en Rungis, que esos mayoristas a su vez son los potenciales importadores de tu producto. Por lo tanto, replicando esa misma idea en otros mercados, es por eso que lo concretamos aquí. Y por último, sobre ferias comerciales y eventos que se organizan en mercados, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación, y pidiendo de nuevo disculpas por haberme pasado un poquito más. Espero que hayáis conocido y por lo menos tener a mano herramientas para que podáis vosotros realizar vuestros trabajos de inteligencia y poder un poco mejorar esa toma de decisiones, que es en definitiva de lo que se trataba. Estrella, ya veo que has conectado la cámara. Sí, muchísimas gracias, porque te estaba escuchando, Sebastián. Yo creo que ha sido muy interesante porque nos has dado muchísima información, ha sido muy completo. Yo solamente añadir que no solo la información que está colgada en la página web de Cámara de España, sino que la red de cámaras de Andalucía está a disposición de todas las empresas y de todas las pymes que necesiten ayuda
para la internacionalización, para la toma de decisiones, para apuntarse a las visitas a ferias, a las misiones comerciales inversas y directas que se hacen desde las cámaras, pues que se acerquen a las cámaras territoriales más próximas que haya en su demarcación. En Andalucía hay 13, con lo cual cubrimos todo el territorio, que allí van también a obtener muchísima información y ayudas disponibles también, como no, incluso bolsas de viaje para las acciones de promoción internacional y todo lo que, bueno, lo que está en nuestra mano para ayudar a las empresas a salir al exterior. Yo creo que la información que has dado ha sido muy completa, Sebastián. Creo que además el que haya querido tomar nota tiene para entretenerse y para buscar bastante información sobre los mercados que le sean de interés. En cualquier caso, la presentación estará disponible y no me queda más que volverte a dar las gracias por tu estupenda exposición, Sebastián, y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, pues por haber estado todo este tiempo recibiendo una información que yo espero que os haya sido de muchísimo interés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias, Estrella. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta ahora.